que es muy probable que en las próximas horas o semanas lo que corresponda es que el fiscal solicite la prisión preventiva de Pedro Castillo y probablemente de alguno de los otros investigados. Nosotros estamos conectados con el abogado procesalista Claudio Cajina. Doctor Cajina, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Karina, un gusto estar contigo y con las personas que te siguen. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto de la formalización de una acusación? Todavía no estamos frente a una acusación. El proceso penal está dividido en tres grandes etapas. La etapa de investigación preliminar, la etapa de la investigación preparatoria y la etapa del juicio. Esta etapa de investigación preparatoria se llama así porque preparamos lo que se va a llevar al juicio, ¿no? Es una etapa donde las imputaciones son más claras, donde el cómo, el cuándo y el dónde del delito se responde y se imputa a la persona investigada, y donde se van generando los medios de prueba que posteriormente van a ser actuados en un eventual juicio oral. Tratándose de altos funcionarios como el expresidente de la República y exministros, el juez supremo de la instrucción, que en este caso es el magistrado supremo que se ha pronunciado, tiene que autorizar el pasar a esa etapa. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Entonces, hemos pasado de la primera etapa, de la etapa inicial, a la etapa preparatoria, donde ya los indicios son un poco más potentes, fuertes, están fortalecidos. Correcto. Hemos pasado de la etapa de investigación preliminar, donde se investiga una noticia criminal con el ánimo de individualizar conductas y personas. En esta etapa, esas conductas ya han sido individualizadas y las personas también, y de alguna manera se prepara lo que posteriormente va a ser sometido al juicio. Muy bien, entonces, luego de la preparatoria, de la investigación preparatoria, ¿ya viene la acusación? Correcto. Después de la investigación preparatoria, el fiscal tiene que decidir, en función a lo que él ha investigado, si corresponde acusar o pedir un sobreseimiento, el cual también tendría que ser aprobado por un juez supremo. ¿Qué es sobreseimiento? ¿Qué es sobreseimiento? El sobreseimiento es un pedido de archivo, ¿no? Es una decisión por la cual el fiscal considera que no es oportuno pasar al juicio. La acusación es la opinión por la cual el fiscal considera que sí se debe someter a juicio el caso. Pero lo importante de esta etapa es que es en ella donde se pueden dictar las medidas cautelares de carácter personal como real. Esto quiere decir que es muy probable que en las próximas horas o semanas lo que corresponda es que el fiscal solicite la prisión preventiva de Pedro Castillo y probablemente de alguno de los otros investigados, ¿no? Es en eso esta tendrá etapa. que ser decidido. Es en esta etapa donde se comienzan a dar este tipo de medidas. La prisión preventiva es una medida que se está esperando porque algunos abogados han llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que es un perseguido político, que no lo vacaron bien, de que lo deben restituir y que todo lo que vimos en televisión se le chispoteó, fue un chistecito, fue de mentirita. Es correcto. Pueden haber tantos pedidos de prisión preventiva como carpetas fiscales hayan en esta etapa de investigación preparatoria. Pues lo que probablemente vaya a suceder en los próximos meses, conforme se vayan autorizando estas investigaciones preparatorias, es que Pedro Castillo va a tener que atender pedidos de prisión preventiva de hasta por 36 meses, que eventualmente podrán ser ampliados por cada una de estas carpetas
que tiene abiertas. Y es importante en este contexto, cuando se va a organismos supranacionales, es importante porque la corrupción es un delito que está pues combatiéndose a nivel internacional. Conforme, es más, hay instrumentos internacionales de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que apuntan a atacar fenómenos de corrupción en distintos gobiernos de Latinoamérica. Así que muy mal se haría el inmiscuirse tratando de revertir decisiones judiciales cuando de corrupción se trate. No creo honestamente, o en todo caso espero, que los miembros tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se inmiscuyan en este tipo de situaciones. Y en este momento, cuando hay una investigación preparatoria, ¿también se pueden levantar los secretos financieros? Es decir, tratar de seguir la ruta del dinero. Todo ese tipo de actividad probatoria, el fiscal la propone y quien la autoriza es un juez. Tanto medidas cautelares de naturaleza personal como de naturaleza real, como levantamiento del secreto de comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto tributario y todo ese tipo de medidas que requieren de la autorización de un juez. Es esta la etapa en la que se proponen y se autorizan si es que un juez así lo considera. Muy bien, y también otro de los argumentos de Pedro Castillo, porque estamos hablando solamente de Pedro Castillo hasta el momento, es de que no se ha seguido el debido proceso, sus defensores dicen que está secuestrado, ¿no? Cuando todos vimos que dio el golpe y que no fue secuestrado, sino que hubo pues la intervención de un fiscal, de un juez, ¿no?, que pidió la prisión preventiva y se le dio la prisión preventiva. Todo esto que estamos viendo es debido proceso. Lo que acaban de hacer, formalización de la investigación preparatoria, da cuenta de un debido proceso en diferentes carpetas, porque está en la cárcel por el golpe fallido, no por romper el orden constitucional, y esto es por organización criminal. Hasta ahora se están respetando de manera muy detallada el procedimiento establecido en nuestro Código Procesal Penal. No cabe la tesis de la violación al debido proceso allí donde nuestras normas están siendo respetadas. Se puede discrepar quizás para algún sector de la opinión pública del resultado de las decisiones que toman los jueces, pero no el procedimiento en sí mismo. Y allí donde se discrepe del resultado de una decisión, pues existen los recursos impugnatorios para que eso sea revisado en las instancias superiores. No se puede aquí hablar de que se está vulnerando el debido procedimiento, y quizás nuestro ministro de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberían aclarar eso a la comunidad internacional, porque aparentemente hay un sector político que está en una campaña de desinformación en el extranjero que nuestro gobierno no debería permitir. Se trata de defender la institucionalidad de nuestra administración de justicia y no a las personas que estén involucrados en investigaciones, como en este caso le toca al señor Castillo. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Claudio Cajina, él es abogado procesalista.